Bueno, pues parece que tenemos un nuevo un susto que no se corresponde a variables que podamos predecir o estimar, que son variables económicas de mercado, sino a variables exógenas, ajenas al mercado y que son imprevistos, ¿no? Una nueva variante del virus, aparentemente proveniente de Sudáfrica, que tiene una proteína distinta y que tal vez deba ser abordada con vacunas distintas. Bueno, este es el susto que tiene el mercado, lo ha reflejado así el viernes, yo creo que de manera un poco exagerada, y esto ya ha pasado otras veces, ¿no? Pero ahora lo abordamos. Por un lado, aquello que es imponderable, no puedo estimarlo, recibo la información e intento interpretarla lo mejor posible para ver qué ocurre, y eso es virus, sus variantes, sus sustos y la geoestrategia, es decir, Rusia sobre todo, también China un poco más lejos, y aquello que sí puedo estimar, sí puedo manejar para ver qué hago, ¿no? Que son las variables clásicas de mercado, que es el fondo del mercado cómo está, y está pues muy bien, está anclado en unos beneficios empresariales que se han recuperado rápidamente, está anclado en una macroeconomía, en un ciclo económico que es expansivo y que además tiene aspecto de que va a perdurar en el tiempo, acompañado de una retirada de estímulos de los bancos centrales, pero que eso en el fondo es bueno, porque significa que puede volar sin ayuda, y por un flujo de fondos que es favorable en un doble frente, bancos centrales que han venido introduciendo liquidez y que irán introduciendo poco a poco menos, lo cual es bueno, si el ritmo es el adecuado, y también ese flujo de fondos generado por una recuperación del empleo, del ahorro, el patrimonio neto, tanto de familias como de empresas, que se va recuperando y que ese flujo de fondos pues existe y va a invertir en algún sitio, ¿no? Bueno, pues aquello que es previsible ancla muy bien el mercado, y esta semana vamos a tener macroeconomía abundante, eventos abundantes, que sin que ayuden demasiado, algunos de ellos sí pueden empujar un poquito al mercado, sobre todo desde el plano o desde el frente americano, ¿no? Porque sale empleo americano, que va a volver a caer la tasa de paro de 4,6 a 4,5 seguramente, el pleno empleo americano está en 3,5, o sea que están ya muy cerca del pleno empleo, con creación de empleo no agrícola superior a 500.000, encuesta de empleo ADP superior a 500.000, esto es lo más probable, que va a pasar a final de la semana, entre miércoles y viernes. Previamente vamos a tener algunos indicadores de confianza europeos que van a ser mediocres, vamos a tener datos de precio europeos que esas inflaciones que preocupan pues se van a volver a poner encima de la mesa, no va a ayudar, por lo tanto, al principio de la semana algún dato europeo, bueno, desagradable tal vez o mediocre, y luego al final de la semana mejor con Estados Unidos, ¿no? Y ahora lo que es imponderable, ¿no? ¿Qué es imponderable? Pues que salga una nueva variante surafricana que hay que tratar de otra manera, o que Rusia decida en un momento determinado, siendo esto imprevisible, pues hacer algo en Ucrania, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más probable? Porque al final uno tiene que tomar una decisión con la información que tiene. Vamos a esperar a tener algo más de información, porque uno no es biólogo, sino economista, y esto pues más o menos los expertos, la OMS, pues nos dirá qué aspecto tiene, ¿no? Pero lo más probable es que sea una mutación tal vez un poquito más difícil que las anteriores, pero mutaciones va a haber, y con esto vamos a ir conviviendo. De manera que lo que hemos visto el viernes probablemente sea una sobrereacción de caída. La pregunta es, ¿cuánto va a durar? Pues no sé si será solo el viernes, será también lunes, martes, puede tardar 3 o 4 días, yo creo que no mucho más, siempre y cuando tengamos como feedback, como noticia de vuelta de la OMS, de los expertos en inmunología, que es una variante que al final hay que modificar vacunas, pero que se puede combatir, ¿no? Si este es el escenario central, que yo creo que es el más razonable, pues bueno, hay que esperar un poquito, a lo mejor algunos días para volver a tomar posiciones, pero conviene, yo creo, tomarse esto con la angustia justa, no una angustia inmanejable. Es decir, el fondo del mercado sigue estando soportado por unos beneficios empresariales muy buenos, en recuperación rápida y sólida, una macro, es decir, un ciclo económico en el mismo tono, y por unos flujos de fondos que ya relevan más el ahorro a los bancos centrales poco a poco, pero que siguen siendo muy buenos, ¿no? De manera que si esto es un susto, pues esperemos un poquito hasta ver hasta dónde llega el susto, y a partir de ahí yo creo que habría que volver a tomar posiciones. Muchas gracias.